Muy buenos días, amigos. Mi nombre es Marta. Soy de la familia misionera Verbundey de Cuenca, Ecuador. Hoy vamos a orar con el Evangelio de Lucas, capítulo 23, de los versículos 35 al 43. Pero yo les voy a leer desde el 35 al 43. Uno de los malhechores crucificado le insultaba, diciendo: ¿No eres tú el Mesías? Sálvate pues a ti mismo y a nosotros. Pero el otro, tomando la palabra, le reprendía: Ni tú, que estás sufriendo el mismo suplicio, temes a Dios. En nosotros se cumple la justicia, pues recibimos el digno castigo de nuestras obras. Pero éste nada malo ha hecho. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Él le dijo: En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Los jefes de los judíos han colocado a Cristo en el lugar que le correspondía desde que se decidió llevar sobre sí mismo nuestros pecados. Es decir, permite que le pongan en un lugar que no era para él. ¿Y todo esto por qué? Por obediencia al Padre y por amor a todos nosotros. Los dos hombres miran al que ha venido a compartir su suerte, a morir con ellos. Jesús no se detiene ante los insultos, las ironías. Él va a lo esencial. Él va hacia el otro malhechor que lo reconoce y le dice: Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y él le dice: En verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Esta también es una respuesta para todos los que buscamos llenar esos vacíos que todavía existen en nuestro corazón. El único que puede llenarnos es Jesús. Es necesario entonces reconocer que nuestra vida sin Dios es un sin razón de ser, encerrados en el pecado, en la soledad. Y eso no es lo que nuestra alma anhela. Hace muchos años atrás, yo era una persona que experimenté estas cosas en mi vida. Pero en el fondo de mi ser había alguien que me hablaba de una esperanza, de algo que me ayude a salir de esa situación en la que no me sentía libre. Yo era una persona de mal carácter. Me enojaba por simplezas, por cosas insignificantes, y perdía el control
de mis emociones enseguida. Y pues yo decía para mí, esto no es bueno, porque los demás se alejan de mí, porque no me tienen confianza. Y además, hasta me atrevo a decir que me tenían miedo. Y otra cosa, bueno, el que yo haya sido de mal carácter no quiere decir que era una persona indolente, ¿no? Habían personas que me pedían dinero. A mí me daba pena. Me ponía en su lugar, pero también me daba dudas y desconfianzas. Pero lo que más influía en mi vida, en esta situación, era el qué dirán, qué pensarán de mí. A mí me importaba el qué dirán la gente, qué pensará la gente, no qué dirá Dios o qué pensará Dios de mí. Pero yo seguía buscando sin cansarme hasta que conocí esta comunidad. Dios me regaló esta comunidad y descubrí en ella quién era el que me hablaba en mis adentros. Desde entonces Jesús comenzó a reinar en mi vida. Por mi parte, yo le abrí mi corazón también y le entregué toda mi confianza, toda mi fe, mi esperanza. Poco a poco Él me fue liberando de estas y otras ataduras que me tenían cautiva y no podía yo escuchar con claridad esa voz que me hablaba para brindarme la felicidad verdadera. Ha pasado mucho tiempo de perseverancia, dejándole a Jesús contemplar mi vida, dejándole trabajar en ella. Ahora puedo compartirles que Jesús reina en mi vida, es el Rey de mi vida. Y pues mucho más desde que acaba de hacer realidad un deseo muy profundo que yo tenía desde mi alma y desde que le conocí a Él, de pertenecerle íntegramente solo a Él. Pues acabo de hacer mis primeras promesas como misionera, laica misionera. Y entonces esta ha sido una experiencia muy hermosa que he vivido, muy profunda. Acabo de experimentar como un regalo más que Dios le ha hecho a mi vida, el poder consagrarme a Él. Lo que buscamos en medio de tantas cosas es llenarnos de Dios, llenarnos de su gozo, de su paz, de su felicidad, sin antes hacernos conscientes
de nuestra miseria. Es cuando el Señor se solidariza con nuestro arrepentimiento y ese gran deseo de dejarle o de compartir su reino. El reino de Jesús cuando estuvo aquí en la tierra no fue como los que imaginaban sus adversarios. Por eso cuando Pilatos le pregunta, ¿tú eres rey? Jesús le contesta, si tú lo dices, yo soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Jesús no se sienta en un trono terrenal para impartir órdenes. Él quiere reinar en nuestro corazón y en nuestra vida, colocándose al servicio de los hermanos que sufren la ausencia de Dios. Jesús con su vida nos revela cómo vivir este reino de Dios. Vivió pobre, fue humilde, no se resistió al dolor y los sufrimientos de los demás, aún de sus enemigos. Curó las heridas del corazón y del cuerpo a muchos. Resucitó muertos. Compartió la palabra del Padre en todos los lugares y situaciones. Y perdonó y acogió a los que lo hicieron sufrir y lo lastimaron. Nosotros lo hacemos reinar de esa manera a Jesús. A veces se nos hace difícil seguir los mismos pasos de Él, porque el enemigo se interpone y trata de desviarnos de nuestro verdadero propósito. Sabe que somos débiles y por eso nos tienta y nos hace caer muchas veces. Jesús era un hombre de oración permanente y profunda con el Padre. Él no hizo nunca nada sin contar con Él. Entonces nos toca hacer lo mismo a nosotros. Si queremos disfrutar de ese privilegio y mostrarles a los demás que Jesús es el primero y el único que reina en nuestra vida. Tenemos el ejemplo de San Francisco de Asís, que se desprendió de todo lo que tenía. ¿Para qué? Para pregonar con humildad, con el servicio y con total libertad el reino de Cristo. En el segundo libro de Samuel, capítulo 5, David es un rey según el corazón mismo de Dios, que siente el dolor y las necesidades de su pueblo. Ellos quieren que Él sea su rey, su pastor, porque es de su misma carne y de su misma sangre, es decir,
era uno más de ellos. Y además era un hombre muy cercano a Dios. En esto, David es una pálida imagen de Jesús. El reino de Jesús es intenso, profundo y eterno. Él llegó al extremo de morir en la cruz. Lo entregó todo para que todos nos salváramos. Cuando nos abrimos a su amor y a su misericordia y perseveramos en una búsqueda permanente de su presencia, gozamos desde ya de este reino. San Agustín decía: me hiciste para ti, Señor, y mi corazón andará inquieto hasta que descanse en ti. Démosle gracias a Dios por darnos tan grande y maravillosa misión de ser el espejo en donde se miren los demás. Digámosle que sí al Señor, que sí a su proyecto para nosotros, como lo hizo María. Hermanos, que tengan un hermoso día.